Ok, manchados, aquí les voy a hacer una breve introducción del video que van a ver a continuación. No es un tutorial, no es algo muy relacionado en sí con la mecánica de algún tema, ¿verdad? Es más o menos una entrevista que me hizo mi compañero Francisco para un proyecto escolar suyo. Claro que sí vamos a hablar de algo de mecánica y más que nada cómo empecé yo en esto, temas personales míos. Así que les recomiendo que lo vean, es un video tanto extenso, pero si les interesa saber más de cómo entré yo a esto, pues véanlo. Así que vamos para allá. Hola, ¿qué tal, compañeros? El día de hoy nos encontramos en la casa de mi compañero que ahorita se va a presentar. Pues bueno, el día de hoy el objetivo de esta entrevista es aprender un poco sobre el tema del automovilismo, lo que viene siendo la mecánica, que aquí nos vamos a enfocar básicamente la entrevista en lo que viene siendo las modificaciones del automovilismo. Pero primero, por favor, preséntate ante nosotros, más o menos tu nombre completo y tu ocupación, ¿va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre completo es Diego Gerardo Guevara Alonso. En este caso, bueno, como me comenta mi compañero, mi ocupación es, soy estudiante de 100% de la carrera de técnico mecánico a gasolina. Bueno, ahorita mi ocupación, como les comento, es 100% el estudio. Anteriormente estaba trabajando en un taller, ahorita solamente mi ocupación es el estudio. Ok, mencionando el estudio, para empezar, ¿cómo se originó este gusto, esta pasión que tienes ante la mecánica, ante los autos? ¿Y qué fue lo que te motivó? Podría hacer estas dos preguntas. ¿Cómo se originó, cómo nació y qué es lo que te motivó básicamente a estudiar lo que viene siendo pues la carrera de mecánica automotriz? Que bueno, como me comenta, ¿cómo nació este gusto por la mecánica? Bueno, sí voy a contar una pequeña historia, ¿verdad? A mí de niño no es como que me haya gustado mucho los carros ni nada de eso, no era como que lo que a mí particularmente me encantaba. Esto ya empezó más que nada ya cuando estaba un poquito ya más grande, como por la edad de los 12, 13 años. Pues ya obviamente mi papá siempre ha sido mecánico de siempre, entonces a veces pues yo lo tenía que acompañar al taller. A mí no me gustaba, la verdad, si era algo que a mí me molestaba mucho, siempre iba de muy mal modo. Pero bueno, yo creo que cuando los papás tienen un oficio, ¿verdad? En el cual siempre va a estar esto de que o es amor o es odio, ¿verdad? Entonces en ese caso pues a mí no me tocó de otra, pero sí me terminó gustando bastante la profesión esta de mecánico, ¿verdad? ¿Qué me motivó ya a estudiar? Bueno, yo también ya quería hacerlo de forma ya profesional, ¿verdad? Porque bueno, yo sí no soy tanto empírico. Hay algunas cosas que sí soy empírico, pero hay otras que ya son 100% estudiadas y ya sé el motivo de lo que estoy haciendo en cada cosa sobre un auto, ¿verdad? Entonces eso fue lo que también me encendió de decir, no, pues es que yo también ya quiero llevarlo de una forma más profesional, de saber 100% ya tener la teoría, vaya, ¿verdad? Porque muchas personas pues lo llevan de una forma empírica, pero yo sí quería ya llevar 100% la teoría. Entonces fue lo que me gustó y le dije a mi hermano, pues sabes qué, era lo que quiero estudiar es esto, y pues al último de cuentas pues fue a lo que me decidí, ¿verdad? Ok, pasando con la siguiente pregunta, ahora sí, ya teniendo un poco de contexto, vemos aquí un auto, lo cual es un bocho, ¿verdad? Ahora sí que me digas un poco el contexto de cómo fue que llegó a tus manos, cómo nació, pues a decir, voy a escoger este carro, porque en sí pues lo podremos ver como un automóvil, pero pues ahora sí que los amantes de los carros los vemos como más que allá un proyecto de que empiezas de cero y ya te vas imaginando cosas, ¿verdad? Y pues ahora sí que platícanos cómo nació este proyecto y pues cómo fue surgiendo, cómo lo elegiste, ¿verdad? Ok, bueno, aquí como me comenta mi compañero, os va a contar la pequeña historia de por qué elegí el bocho, ¿verdad? Por qué fue el carro por el que yo me decidí. Miren, esto se remonta más o menos a cuando yo estuve tomando mis clases en San Luis y que vivía 100% en San Luis Potosí, en la capital. Entonces, pues yo vivía allá y mi escuela sí me quedaba un tantito retirada de lo que vendría siendo mi casa, ¿verdad? Yo estoy en la escuela de CEDVA San Luis Potosí, que está en el centro, y yo vivo más o menos como entrando a lo que vendría siendo San Luis, ¿verdad? Entonces, pues yo a veces batallaba mucho para poder ir a mi escuela, con el camión más que nada, porque pues a veces no pasaba, o ya cuando pasaba yo llegaba bien tarde a las clases, ¿verdad? Ya llego un poquito tarde, o luego pues me tenía que ir en taxi, pues también me salía bastante caro. Entonces, bueno, durante un tiempo yo estuve eligiendo, ¿verdad? Como qué automóvil elegir, ¿verdad? Como para llevármelo a la escuela. Esa era la idea, solamente pues para ir de mi casa a la escuela. Porque las motos, pues la verdad es que no tenía ese permiso como de una moto, ¿verdad? Entonces, pues sí estuve eligiendo entre los carros.
Y bueno, en las dos opciones que tuve era un Tsuru o era un bocho. Pero a mí personalmente el Tsuru nunca me ha gustado mucho. No sé, no, o sea, personalmente a mí no me gusta, no tengo nada en contra del carro, pero no me gusta. Entonces pues ya me decidí por el bocho según por la economía que tiene el carro, ¿verdad? Entonces pues ya me decidí por el bocho porque se me hace un carro que tiene pues mucha personalidad, se me hace un carro pues único, ¿verdad? Que lo diferencia de los demás. Porque tú tan solo con el oído percibes que es un bocho, también con la forma pues, percibes que es un bocho. Yo creo que es un carro que hasta a un niño le puedes preguntar y te sabe decir que es un bocho. O sea, sí es lo que a mí me gusta del carro, que es un carro único entre muchos y diferencia de bastantes carros, ¿verdad? Entonces la historia de por qué me elegí este carro en un principio era para mi escuela, a final de cuentas lo terminé tomando como un proyecto. Ok, como nos mencionas, fue basándose primero como en una idea de funcionabilidad, ¿no? De ir a un punto A a un punto B, pero igual ya viendo esas posibilidades de que, como lo dices, una persona normal puede decir, pues es un carro, ¿no? Va de un punto A a un punto B, pero uno ya va más, si se puede decir filosófico, ya entra un poco lo que viene siendo, ahora sí que la autenticidad que tiene el coche, lo identificas fácilmente y pues así fue como nació, ¿verdad? Ahora, después de esto, ahora sí, menciónanos un poco sobre cómo fue pues este camino. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo fue llevando cada modificación que hiciste? Y pues ahora sí un poco de la historia de cómo fue el proyecto y actualmente cómo lo has llevado y qué modificaciones le has hecho. Mira, pues entonces con esta pregunta que me acaba de hacer también nos vamos a remontar ya un poquito en el pasado, ¿verdad? Ya que es una historia, pues ahora sí que un poquito larga, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Ustedes si tienen carros proyectos saben que es un proceso de mucho tiempo, de mucha desidia y más que nada mucho dinero invertido. Mira, el bocho, yo vi muchas opciones en San Luis porque pues ahora sí que en San Luis sí hay muchas opciones de bochos, obviamente de todos los precios. Puede ser que te agarres uno muy barato, pues que la verdad ya está un poquito, ya bastante gastado, perdón. Y puede ser uno que te encuentres uno más caro, pero pues ya obviamente con un precio más elevado porque ya está muchísimo más cuidado y más original. Y es más que nada lo que hace que un bocho esté más caro porque tiene sus piezas originales y está muchísimo más cuidado, su pintura original. Mira, yo elegí este bocho porque pues la verdad era la opción más asequible que tenía. Era el bocho que encontré a un mejor precio y pues en resumidas cuentas un poquito más cuidado que los demás porque los demás sí ya estaban muy maltratados. Entonces elegí ya lo usé muy poco tiempo ya que su motor también ya estaba medio desgastado, ¿verdad? Y pues ahí fue un proceso muy largo ya que tuve que entrar en el proceso de reparar el motor. Ahí me recuerdo mucho porque yo apenas estaba entrando a la carrera de mecánico y yo no tenía mucha experiencia y fue ahí como me puedo decir que me curtí más o menos en el ámbito de en general en todo el carro, porque pues el todo carro lo reparé de casi de todo porque pues sí tenía muchas piezas que estaban ya muy desgastadas. Y bueno, fue el proceso. Una vez que el carro ya estaba en condiciones, porque mi idea nunca fue tener el carro en condiciones, ahora sí que de modificaciones, sino que era pues nomás levantarlo para ir a la escuela, ¿verdad? Pero ya una vez que lo tuve arreglado y vi las posibilidades del carro, pues sí ya dije, no, pues es un lienzo en blanco para meterle muchas modificaciones. Pero sí, eso ya fue hasta mucho tiempo después. El carro mucho tiempo lo traje nomás así funcionando. Y ya después fue cuando dije, no, pues sabes que vamos a darle la inversión para tenerlo ya un poquito más cuidado y ya con mejoras pues más significativas y que obviamente que tenga un mejor rendimiento el carro. Pues ya dándonos contextos, básicamente cómo lo fuiste llevando. No sé si quisieras mencionarnos un poco de esas modificaciones que fuiste llevando. No sé si fue un poco, ahora sí que nos punties un poco de las modificaciones que pues tiene el coche, ¿verdad? Ok. Pues mira, aquí en las modificaciones obviamente que hay dos caminos, el estético y el del rendimiento. Yo elegí casi que el del rendimiento, ya que yo quería un mayor desempeño en el carro, aunque no dejé muy de lado el estético, ¿verdad? Porque como pueden ver, si se alcanza a apreciar, al bocho le metí pintura, ¿verdad? O sea, lo pinté, le metí sus rines, le metí sus defensas, le metí sus luces, todas las luces se las cambié, le metí sus cristales. En lo que vendrá siendo el interior aún falta un poquito, pero también le metí su sonido y todos los asientos pues les puse unas fundas, ¿verdad? Y en lo que sí me enfoqué muchísimo más fue en el motor, ya que el motor sí yo quería que fuera un motor más grande, no como cualquier otro bocho. Voy a tocar unas palabras un poquito técnicas, ¿verdad? El bocho tiene un motor 1600 centímetros cúbicos, el original que tienen casi todos los bochos. En este caso entrego un buen rendimiento, pero yo quería un mayor desempeño para mi carro, por lo que yo decidí
rectificarlo, llevar un taller de rectificaciones para que le abrieran las cabezas las tengo porteadas, las válvulas son más grandes, los cilindros son más grandes, mis cilindros son, los cilindros originales son 85.5 milímetros y yo le metí unos 90.5 milímetros, o sea mi bocho es en total 1776 centímetros cúbicos, es muchísimo más grande, es 1.7, casi pegándole 1.8, entonces yo le metí eso, le metí las cabezas, los cilindros, le metí un carburador de doble garganta y más estética en el motor. Como pueden ver, yo tengo muchas piezas cromadas que lo hice para que tuviera un mejor desempeño. Mi clutch es diferente, obviamente, para un mayor desempeño, para poder quemar llantas sin problema que vayas a dañar el motor, ¿verdad? Y es en general lo que yo le estuve metiendo al motor. Como pueden ver, pues sí se alcanza a apreciar que es un poquito diferente, no es como cualquiera. También sus cables de bujía se les puse unos cables que son de chispa directa, son de cobre 100%, no son de otra cosa. Y también el encendido es electrónico, ya no es de platinos. Pero sí, es lo que yo les puedo decir. Tampoco quiero mencionar cosas tan técnicas porque a lo mejor no van a entender mucho lo que me quiero referir, pero es más o menos lo que tiene mi carro. Bueno, manchados, aquí solamente traté de reunir lo mayor posible que recordaba hasta el momento, ¿verdad? Como van a decir, ¿cómo no te acuerdas de lo que tiene tu carro, verdad? Pero, pues bueno, no quería hacer mucho rollo de todo esto porque es una entrevista y tampoco quiero aburrir a la gente hablando media hora sobre componentes de un motor, porque la entrevista trata de abarcar para todo tipo de gente que entiendan pues la mayoría de las cosas que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces obviamente el Bocho, perdón, va a tener su video dedicado 100% de que le voy a enseñar todo lo que tiene, tanto su motor, sus interiores, su desempeño, ¿verdad? Un video probándolo a fondo para que vean cómo funciona, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con la entrevista también para no aburrirlos tanto. Pues sí, hablando un poco ya de temas de modificaciones, ya vimos un poco sobre lo que vienen siendo las modificaciones y pues ahora sí, como es una entrevista profunda analizándolo, ya ahora sí quiero hablar un poco de cómo has llevado a cabo, nos mencionabas que pues ahora sí que nada más estudias, trabajas, porque al último viene siendo un trabajo lo que se viene haciendo de temas de mecánica, cómo llevas en tu vida lo que viene siendo el estudio combinado con lo que viene siendo el trabajo y pues si lo mencionamos tiene que ver mucho porque ahora sí que el estudio y el trabajo que tú tienes viene siendo similar, ¿no? ¿Cómo lo llevas a cabo? Pues, ¿qué es lo que más te gusta, lo que no te gusta, verdad? Menciónanos un poco de eso. Ok, bueno, mira, contestando tu pregunta del estudio y lo que anda haciendo ya la práctica, pues sí voy a tocar las diferencias más o menos de lo que viene siendo, ¿verdad? Cuando yo estuve llevando 100%, porque yo trabajaba toda la semana y yo estudio los fines de semana, pues obviamente pues ya trabajaba toda la semana y el fin de semana pues hacía lo posible por irme a la escuela, me iba con los compañeros. Actualmente pues yo conduzco hasta San Luis Potosí para ir a mi escuela, ¿verdad? Y mira, la verdad es que sí hay mucha diferencia en lo que vendría siendo ya el estudio de la práctica. La verdad sí tengo que hacer mucho énfasis en eso. No por decir que me desilusionó estar en la escuela y ya cuando pasé a lo que vendría siendo la práctica real, porque también te estaría mintiendo, pero sí es muy diferente la teoría a lo que vendría siendo ya la práctica. Pero sí, la verdad es que sí lo lleva muy de la mano ya últimamente bien, porque también yo quiero pensar que se debe mucho a los profesores que tienes. No quiero desmeritar a nadie ni nada, pero pues sí me tocó a veces muchos profesores que no te enseñaban de lo correcto, ¿verdad? O sea, ya cuando lo estoy viendo yo desde este punto, que ya estoy casi por egresar de mi carrera, sí me doy cuenta que muchos profesores sí no te preparan lo suficiente como para salir a la calle a practicar tu profesión, ¿verdad? Pero últimamente ya me toca profesores que yo digo, vaya, o sea, están muy preparados, están muy bien capacitados para enseñar. Y pues sí, ahorita ya lo llevo muy de la mano porque, pues, mira, a veces son cosas del destino, pero muchas de las cosas que yo veo un sábado son cosas que se me presentan a la otra semana y pues ya tengo ahora sí que mis pruebas, mis teorías y ya todo lo que tengo que hacer para realizar un trabajo, ¿verdad? Pero sí, al principio sí no lo llevaba muy bien de la mano porque sí, pues veía algo en la escuela, pero en la práctica era algo totalmente diferente y pues yo como decía, me quedo con lo de la escuela, me quedo con lo de la práctica y sí decía, bueno, pues ¿qué hago, verdad? Pero ya a final de cuentas ahorita ya lo llevo muy bien relacionado a como lo llevo en un principio. Ok, perfecto. Ahora sí con la siguiente pregunta tiene un poco de énfasis a lo que nos estás comentando y pues la siguiente es, ¿cuál ha sido la reparación o trabajo más difícil que has hecho hasta ahora y cómo lo has resolvido? Bueno, pues de las reparaciones más complicadas, pues sí han sido diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo la de bajar transmisiones, que bueno, si lo haces tú solo es un poquito pesado. En mi caso, pues sí he tenido que usar unas mañas, ¿verdad? Como para hacerlo yo solo. Ahora sí que lo que vendrá siendo bajar los motores. Pero bueno, eso
relacionado con otros trabajos es muy sencillo. Yo un trabajo que te puedo decir que considero complicado es el del diagnóstico eléctrico o el diagnóstico en general de un motor que ya es más nuevo. Porque como podemos ver, el motor con el que yo cuento es un motor muy fácil de diagnosticar más o menos, porque son pruebas mecánicas las que haces y no es mucho lo que tienes que hacer. Mira, para ser un poquito técnico, en los carros que son abajo de los 2000 y que son, por ejemplo, carburados TDI o ya empezando el full injection, son muy sencillos de hacer sus pruebas, además que tienen un espacio muy grande como para que tú puedas trabajar sin estar incómodo. Y sí son carros más fáciles de arreglar, pero ya en los carros más nuevos sí son más complicados. Tirar muchísimos sensores y tienes que ser muy bueno con el escáner para que todos los datos que te dé el carro tú los puedas asimilar y digas, bueno, esto me quiere dar a entender esto me quiere dar a entender otra cosa, esto, y ya tú puedes llegar a un diagnóstico final y decir, ¿sabes qué? Es esto lo que está fallando. Entonces sí puede ser más complicado. Lo que yo te puedo decir que es mis trabajos más complicados viene siendo los trabajos eléctricos y los de diagnóstico eléctrico, porque sí son de dedicarle mucho rato, ver muchos diagramas. Por ejemplo, un programa en el que yo puedo ver eso en el Watt Mitchell, es en el que yo más o menos veo todos los diagramas, pero sí es más complicado. Y lo otro vendría siendo los trabajos pesados, que a lo mejor para mucha gente va a decir, no, eso está muy complicado, pero es un trabajo más pesado que complicado, que pondría siendo el de un ensamblado de un motor, la reparación de una transmisión, pero sí más o menos lo que te puedo decir es más complicado, pues el diagnóstico y la reparación de algo eléctrico. Ok, como nos menciona, pues este mundo de mecánica, así como se escucha, la verdad es muy variado. Hay diferentes temas, transmisiones, motores, de todo, ¿no? Y pues ahora sí, para concluir básicamente unas 3 preguntas, ahora sí que te puedo preguntar, ¿verdad? Hay quienes ven la mecánica solo como un oficio y otros como que la consideran un arte. Para ti, ¿tú cómo la percibes? Mira, pues actualmente como ven la mecánica, porque yo la veo de 2 formas y a mí me gustan las 2 formas en las que la veo, porque una es la mecánica tradicional que todos conocemos como solamente reparación y diagnóstico de un auto, ¿verdad? Auto, camioneta, lo que sea, ¿verdad? También los que son diésel, los camiones, los tractocamiones, ¿verdad? Eso yo lo considero la mecánica tradicional y la mecánica en general, ¿verdad? Y está por otro lado el que tú consideras como un arte, que es las modificaciones, y lo que yo también veo como un arte y algo muy, muy interesante. Entonces a mí me gustan personalmente las 2 cosas, lo que vendría siendo la mecánica tradicional y ya lo que vendría siendo lo de ahorita, que son las modificaciones. La verdad es que es algo que a mí me gusta mucho, pero pues sí, como lo percibo, pues a mí me gustan mucho las 2 cosas, la verdad. No, al principio sí me gustaba nomás la mecánica en general porque yo no tenía mucho conocimiento del otro y pues la verdad no metí mucho de mi cuchara en eso, y hasta que empecé a investigar un poquito más, me empecé a empapar un poquito más de conocimiento sobre esos ámbitos y pues digo, no, vaya, las modificaciones también es algo que digo, wow, ¿verdad? Es algo muy interesante y muy, muy bueno, que también hay mucho dinero y muchas personas que les interesa eso en ese mundo, ¿verdad? 3 carros que a mí particularmente me gustan mucho. A mí los carros que más me gustan son los carros clásicos, porque pues son los que yo siento que tienen más esencia, más alma, más personalidad. No estoy diciendo nada de los carros actuales, pero a mí personalmente esos me gustan muchísimo más, ¿verdad? Y en este caso, pues los carros que te voy a mencionar son carros 100% americanos, que bueno, en número 3 yo creo que uno que te diría sería un Ford Mustang 1966. Totalmente manual, ¿verdad? Sería un carro que te digo que me gusta mucho. También el Mercury Grand Marquis 1989, edición presidencial. Es el carro que yo te digo, wow, ese carro es el lujo completo en un carro, ¿verdad? Ese carro yo considero que tiene la farmacia completa como carro. Es un carro totalmente de lujo. Y en número 1, un carro que yo te puedo decir que así que yo digo, no, este carro, la neta, sería un bocho. Edición, ¿verdad? De los 1956, 55, que ya traen un motor. Perdón, bandita, aquí me equivoqué. Es motor del 1100, 1200, 1300 hasta 1500. Yo dije 1600. Es 1600, 1200 o 1300 originalitos. Así que 100% original, que traiga todos los accesorios, porque es un carro diferente a cualquier otro, ¿verdad? Su mecánica es muy sencilla, pero pues vaya, ¿verdad? Es un carro que es muy, muy diferente a todos los bochos de la actualidad. No se compara en absoluto al carro que yo tengo aquí al lado, porque no tiene nada que ver. Su chasis, su motor, todo, absolutamente todo cambia. Comparto igual mismos gustos, ¿verdad? Y pues ya para concluir un poco, pues ahora sí que para los que quieren aprender sobre la mecánica, pero no saben por dónde empezar, pues ¿qué consejo les darías tú? Okay. Mira, ¿qué consejos les daría? Este consejo es personalmente mío.
No digo que lo usen como ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero yo lo que considero es que primero se empapen un poquito de conocimiento. Si tienen la oportunidad de algún pariente, algún conocido, que les dé la oportunidad de trabajar algo en un taller, les recomiendo que la tomen esa oportunidad, o que investiguen, que lean, que se informen. Si tienen el carro de su mamá, de su tía, de su abuela, que practiquen en él algo, que vean. No les voy a decir que se metan directamente a estudiar una. ¿Por qué? Porque no van a saber absolutamente de qué le están hablando en la escuela, ya que ustedes no van a tener un conocimiento previo de la mecánica. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo fui uno de ellos. O sea, yo personalmente, yo ya no estoy estudiando la carrera de diésel, la dejé solamente para tomar la de gasolina, pero yo entré a diésel y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto, verdad? Yo no tenía idea de nada de diésel, ¿no? Ni motores, ni suspensión, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es algo que yo no estoy acostumbrado a ver y es algo que yo nunca trabajé previamente antes de entrar a la escuela. La gasolina sí, pero pues es diferente. Entonces yo les recomiendo que tomen algo previamente antes de eso, que practiquen, que se informen, porque van a entrar y miren, nada se les va a quedar. O sea, no se les va a quedar nada de información, porque pues van a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Y pues ahora sí que, ya ahora sí por último, si te gustaría mencionar, ¿tienes algún otro proyecto automotriz en mente para el futuro, ya sea con tu 8, con tu automóvil o con otro? Pues mira, hasta el momento con el bocho me siento muy satisfecho. No es algo que voy a dejar de lado. Yo creo que pues cada modificación que vaya saliendo, o cada cosa que le vaya saliendo detalle, pues yo creo que se la voy a corregir o se la voy a mejorar. Pero bueno, un carro que a mí me gustaría también de proyecto, no muy alejado de la realidad, ¿verdad? Porque pues obviamente hay carros que tú puedes decir, ese carro está muy complicado de conseguir o algo, sería una Datsun, sería una camioneta, una Datsun estaquitas más o menos, o una Mazda B2000 o una camioneta de ese tipo, ¿verdad? Es algo que a mí me llama mucho la atención, esas camionetas de esos años, y más que nada porque son muy sencillas de arreglar, sus piezas aún se siguen encontrando, y obviamente como con un bocho es un lienzo en blanco, le queda cualquier modificación, le queda a esas camionetas, no como los carros de hoy en día, que pues es un poquito más complicado encontrar unas modificaciones que le queden, ¿verdad? Esas camionetas yo creo que son, o sea, le queda todo, la verdad. Ok, pues ya ahora sí finalizando con la entrevista, te agradezco. Sé que este tema pues ahora sí que en mi propio criterio es muy, muy interesante, ya que es un mundo de verdad. Aquí nos quisimos enfocar un poco a lo que fue el tema de las modificaciones, y pues la verdad agradezco el tiempo y más que nada la disponibilidad, ¿verdad? Muchas gracias por llevar a cabo esta entrevista y te agradezco mucho.